derivada y de la tercera derivada en cuanto a lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado. Estábamos trabajando la primera derivada en funciones. Ahorita vamos a ver cómo es que se puede aplicar en criterios de segunda y tercera derivada para que puedan observar. Bueno, vamos a ver ahorita algo que se llama teorema del valor intermedio. Solo voy a encender mi tablet. Entonces, tenemos poco tiempo, solo 15 minutos nos quedan para poder terminar, pero por lo menos quiero que avancemos esta parte. Porque en la otra clase, que ya sería la última, pues ya tenemos que dejar algo establecido para su evaluación final. Entonces, el teorema del valor intermedio. Aquí tenemos que hablar de alguien específico. Y del matemático, del valor medio, perdón. Que vamos a hablar en este caso es de Rolle. En el caso de Rolle fue un matemático que trabajó acerca de esto y precisamente llegó a escribir un teorema que hablaba acerca del valor medio. Entonces el teorema de Rolle dice que sea una función. Disculpe, está presentando, ¿no? Sí. Déjeme ver. No sé si los demás ven. Sí, se puede ver, Inge. Perfecto. Entonces, tal vez lo que puede hacer Octavio es salir y volver a entrar. Ok, ingeniero. Gracias. Sea una función que satisface las tres hipótesis. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis que manifestaba Rolle? Dice, si f es continua en el intervalo cerrado desde A hasta B. Número 2, si la función es diferenciable en el intervalo abierto, en este caso sería A, B. Y la tercera hipótesis dice, si f de A es igual a f de B. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Entonces, por lo consiguiente, hay un número C en AB, en el intervalo abierto de A y B, tal que la derivada de la función sustituido por ese valor C sea igual a 0. Entonces, en los tres casos, en los tres hipótesis podemos tener alguna manifestación. Miremos acá, pues, solo voy a poner mis herramientas para que podamos utilizar diferentes colores. En el caso de lo primero, podemos mencionar cuando f de x es constante. Miremos aquí, f de x es igual a una constante. Entonces, lo que sucede aquí es de que la derivada de una constante, pues va a ser 0. Entonces, podemos ver esa situación en el intervalo que nosotros coloquemos acá. Por ejemplo, si yo tuviera una gráfica de una constante, ¿cómo sería? Pues vamos a ver acá, solamente déjenme enderezar un poquito más. Esta está. Entonces, como es una constante la que nosotros estamos mencionando, pues vamos a tener acá una recta que va a estar entre el término A y el término B.
Entonces nosotros podemos observar directamente, aquí que el valor de C puede ser cualquier valor que esté entre A y B. Que acá al momento de ponerle la derivada, pues nos va a quedar 0. Entonces en este caso sería la primera situación. Miremos una segunda situación. Por ejemplo, en el caso de que f de x sea mayor que f de a. En este caso esto va a ser para algunas, esto no se puede generalizar, para algunas x en el intervalo abierto de a y b. Entonces podemos manifestar una gráfica aquí. Una gráfica aquí. Que tenga la siguiente forma. Por ejemplo, que tengamos así. Entonces, aquí estaría el término A y por aquí está el término B. Entonces, el valor de C puede ser un valor que esté cabal aquí en el pico. O sea, ¿por qué? Porque en el caso de aquí nosotros sabemos que en las crestas de las funciones hay una parte que va a ser, va a tener una pendiente 0, ¿verdad? Entonces, en esta otra parte también se podría ejemplificar esta situación. ¿Y qué pasaría en el otro caso de que yo tuviera, por ejemplo, una gráfica senoidal? Miremos en esa situación. En el caso de que tenga una función senoidal, vamos a ver, por ejemplo, aquí. Pero antes de la función senoidal, mejor voy a poner la tercera situación, que dice que f de x sea menor que f de a para valores que estén entre a y b. Entonces, en este caso, nosotros podemos pensar en ¿cómo se llama? En el siguiente esquema de la función. Por ejemplo, que tengamos una parte de gráfica de la siguiente manera. Por ejemplo, que sea así. Ahora, aquí tenemos A, aquí tenemos B, y C estaría cabal en la cresta, y en la cresta podemos indicar que hay una pendiente 0. Entonces ahí estaríamos señalando lo que estábamos hablando anteriormente. Y ahora sí, mirándolo en una función, por ejemplo, senoidal que nosotros tengamos acá, vamos a dibujarla aquí, también vamos a tener un lado, una pendiente positiva aquí y una pendiente negativa aquí. O sea que en este caso nosotros vamos a tener dos valores que se puedan observar que van a ser C. Aquí vamos a tener un C1 y aquí tendríamos un C2. Entonces, en este caso estamos hablando acerca del valor intermedio. Como les estaba comentando, el teorema del valor intermedio va a satisfacer las hipótesis. En este caso de los teoremas de Rolle que habíamos comentado. Pero también vamos a tener que el teorema del valor intermedio va a tener esta otra situación, que f es continua. Prácticamente vamos a tener la misma situación de lo de Rolle. Entonces mejor voy a copiar esta parte. Solo que en la última parte es que vamos a generalizar que algunas otras situaciones. Vamos a ver. Primero, pues que f sea continuo en un intervalo cerrado. Segundo, que f sea continuo en un intervalo abierto. Entonces, en el caso de aquí, vamos a tener la siguiente expresión. Si esto es que se cumple, entonces vamos a tener la siguiente expresión. Solo déjenme borrar lo que está aquí de último. Entonces, aquí sería, entonces, hay un número C en el intervalo de A y B, tal que
La derivada sustituida por C va a ser igual a f de B menos f de A partido B menos A. O bien, también puede ser que f de B menos f de A sea igual al producto de la primera derivada sustituida por C por B menos C, menos A, perdón. Entonces, aquí es donde nosotros encontramos el valor intermedio de una expresión. Y vamos a aplicar esto en una gráfica o en una función específica para que podamos observar la situación aquí. Entonces, por ejemplo, que tuviéramos la siguiente expresión, que fuera f de x es igual a x al cubo menos x, y vamos a tener que a es 0 y b es 2. Entonces nosotros vamos a tener la situación de que tenemos una parte gráfica. Entonces vamos a ver cómo sería la gráfica de esta función haciéndola en GeoGebra, para que así vayamos tomando expresiones que nos vayan sirviendo para poder realizar este teorema del valor intermedio. Entonces, mientras va abriéndose GeoGebra, que va a tardar un poquito, todavía va por la mitad para abrir, podemos pensar en que tenemos un intervalo. El intervalo que tenemos es de 0 a 2. Esto significa que la función sustituida por 2 menos la función sustituida por 0 va a ser igual a la primera derivada del valor C de 2 menos 0, según lo que nosotros teníamos acá, que sería B menos A. En este caso, B es 2 y A es 0. Pero como les estaba comentando, miremos esta función en GeoGebra. Entonces aquí, f de x es igual a x al cubo menos x. Entonces nosotros tenemos esta expresión, pero nos están limitando que solo elijamos desde 0 hasta 2. Entonces me voy a acercar aquí un poquito para que podamos observar esta parte de la gráfica. Y voy a capturar esto aquí para que la podamos visualizar. Vamos a ver, recorte. Desde 0 hasta 2, que es lo que nos sirve. Lo vamos a colocar aquí. Entonces, si ustedes pueden observar acá, nosotros específicamente algunos valores. Por ejemplo, aquí podemos ver una pendiente que podemos observar aquí. Solo que voy a enderezarlo porque la gráfica lo está tomando como de otra manera. Y aquí vamos a poner el punto, que por ejemplo el punto esté ubicado aquí arriba. Por aquí, que aquí esté C. Imaginémonos de que aquí esté C. Entonces vamos a tratar de que la gráfica nos quede cabal, es solamente tocando ese punto. Y también tenemos otra situación. La otra situación sería que la gráfica toque en 0 y toque en otra expresión más. Por ejemplo, que vaya de esta manera, que sean paralelas, pues que tengamos unas rectas paralelas en un valor que tengamos en 0 y el otro valor que podamos observarlo en C, pero que sean paralelas ambas. Vamos a ver. Esto tendría que seguir más para allá para poder observarlo. O sea, pasa cortando la gráfica en un punto que no logramos ver en este momento, pero que estas sean paralelas. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar la primera derivada.
¿Cuál sería la primera derivada? La derivada de esta expresión, pues nos va a quedar 3x al cuadrado menos 1. Y el valor c, que no sabemos en este momento quién es, entonces vamos a hacer una sustitución. Vamos a colocar aquí el valor de c. Entonces nos va a quedar 3c al cuadrado menos 1. Que eso es lo que vamos a colocar en este espacio. Entonces, si yo les pregunto a ustedes en esta expresión, ¿cuánto es f de 2? Si usted coloca en su calculadora f de 2 de la función original, le va a quedar 2 al cubo menos 2, que sería el número 6. Y si hacemos con 0, entonces nos va a quedar 0 al cubo menos 0, que nos va a quedar 0. Esos son valores que nos van a servir en este momento. Bueno, entonces tenemos, según la expresión que tenemos acá, entonces sería 6 menos 0 es igual a ¿qué? A la derivada sustituida por g, o sea que va a ser 3c al cuadrado menos 1, multiplicado por ¿quién? ¿Cuánto es 2 menos 0? Por 2 menos 0 sería, entonces sería el valor de 2. 6 menos 0 es 6 y 2 menos 0 es 2. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí para poder reducir la expresión? Pues algo que podemos hacer es multiplicar el valor de 2, que nos quedaría 6c al cuadrado menos 2. Y podemos despejar la variable c de una vez para poder hacerlo, que nos quedaría más o menos la raíz cuadrada. Aquí sumaría, nos quedaría 8 sextos. De 8 sextos. Que este 8 sextos todavía lo podemos simplificar. ¿Cuál sería la simplificación de 8 sextos? Sería 4 tercios. Entonces vamos a tener dos valores. Uno que va a ser más 4 tercios y el otro que va a ser menos 4 tercios. Si lo queremos ver de otra manera, nosotros tenemos raíz cuadrada en 4, que es 2, y aquí nos va a quedar 3. Inclusive si las calculadoras de ustedes que racionalizan, les va a quedar 2 raíz de 3 partido 3. Esas serían las expresiones que nosotros podemos tener acá. Pero, ¿cuánto sería 2 tercios por raíz de 3? Si me ayudan con su calculadora, por favor. ¿Cuánto nos da? 1.15. 1.15. O sea que en este caso, el menos 1.15 no lo podemos tomar como parte de la solución, porque aquí nos está diciendo que el intervalo va a estar entre 0 y 2. O sea que en este caso el valor que tomaríamos como C sería el 1.15 o en su parte escrita por radical sería 2 raíz de 3 partido 3. Jóvenes, disculpen que les haya quitado unos minutitos de su tiempo y solamente